El contenido de este podcast está recomendado para mayores de edad. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e invitados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivos. Se recomienda criterio y discreción. Salud. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Academia Neta Podcast. Y bueno, pues soy Héctor Lujambio, aquí tengo a mi co-host Katia, y ahorita, bueno, pues vamos nosotros el día de hoy a continuar con este podcast. Este podcast, ¿de qué se trata? Pues recordemos que se trata de traer el mundo de la investigación a sus hogares, ¿no? De la mano de, pues, nosotros dos que somos unos pobres investigadores novatos, no somos SNI 9000. Y pues no ganamos los millones, ni somos parte de una mafia de la ciencia, pero bueno, estamos muy felices, a veces lloramos, pero sí, generalmente muy felices de estar en esto de la investigación. Y bueno, el día de hoy nos acompaña nuestra querida amiga, compañera de posgrado, doctora poderosísima, ¿no? Marcela Rodríguez. Y bueno, pues muchísimas gracias, Marce, por estar aquí con nosotros esta noche y pues por darte un tiempito para platicar con estos pobres mortales. Al contrario, muchísimas gracias Héctor y Katia por invitarme a esta segunda emisión del podcast y efectivamente, bueno, pues no somos SNI 9000, ni siquiera somos SNI, punto. Justo así, ni siquiera es ni... Bueno, igual vamos a ver por eso, salud. Salud por eso, salud. Vamos a ponerle un clavo más al ataúd de nuestra depresión. Y bueno, pues bueno, Marce, digo, nosotros te conocemos bien, ¿no? Digo, pues ya pasamos varios semestres en el seminario de hermenéutica, en nuestro caso, ¿no? Y varios años de amistad. Pero bueno, pues platícanos, por favor, Marce, platícanos un poquito de ti, pues qué es lo que has estudiado hasta este punto, pues de qué va tu actual proyecto de investigación y qué andas trabajando. Por favor, el micrófono es tuyo. Claro que sí, gracias Héctor. Bueno, pues yo estudié la carrera en Ciencias de la Comunicación y luego trabajé alrededor de 8 o 9 años en divulgación de la ciencia y eso me llevó a hacer una maestría y posteriormente un doctorado en filosofía de la ciencia, lo cual la verdad es que nunca imaginé, tampoco imaginé que iba a terminar realizando este tipo de trabajo. Pues la verdad es que cuando yo terminé la carrera, lo que me interesaba era la producción, el área de producción, específicamente escribir guiones y bueno, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, terminé escribiendo guiones para programas de televisión, documentales, cápsulas de divulgación de la ciencia. Bueno, pues nos conocimos de hermenéutica con el doctor Julio Amador. Y bueno, pues yo estoy muy agradecida con ambos, sobre todo con Katia, porque cuando yo llegué a ese posgrado, bueno, a esta clase del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, aunque fue mi alma mater, ¿no? De donde salí, porque ahí estudié Ciencias de la Comunicación, pues yo ya llevaba por lo menos entre 8 y 10 años, yo creo, alejada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y la verdad es que me encontré con un grupo de compañeros maravillosos, Katia entre ellos, que es adjunta del doctor Julio Amador, Citlali Aguilar, tú también, Héctor. Entonces, bueno, gracias a todos ustedes pude entender la hermenéutica, ¿no? Porque a pesar de que ya la había estudiado de manera muy superficial en la carrera, pues se convirtió, por lo menos en el doctorado, en mi enfoque teórico-metodológico. Y de hecho hice el doctorado, hice una propuesta de análisis hermenéutico para documentales u otros productos audiovisuales de divulgación. Y bueno, pues la verdad es que para mí la hermenéutica ha sido maravillosa. No sé, la verdad, cómo pude sobrevivir tanto tiempo sin tener este apoyo teórico-metodológico. Así como lo ha comentado Julio o ustedes mismos en el podcast previo, pues es sin duda una perspectiva
muy interesante, no solo académica, no solo teórica, sino también una perspectiva de vida, ¿no? Y creo que es como, como un, como un gremio, como un culto que cuando ya abordas la hermenéutica, casi todo lo que hay en tu vida, sea académico o sea de la vida misma, lo ves desde la perspectiva hermenéutica. Y bueno, pues yo me involucré principalmente, o mi trabajo de investigación lo realizo desde la perspectiva de la hermenéutica ontológica. Dilthey, Heidegger, Gadamer y Paul Ricoeur. Y bueno, por supuesto Julio Amador, principalmente. Yo creo que es importante como hacer hincapié o incluso es inevitable hacer como hincapié en que una línea en común que tenemos muchos de nosotros que somos ahora amigos es esto como de la hermenéutica. Creo que hasta cierto punto tiene su punto como romántico que nos unió la hermenéutica. Pero creo que aquí es un buen paréntesis como para explicarle a la gente en general por qué nos gusta tanto la hermenéutica, qué es la hermenéutica y por qué para muchos dentro de la academia es como muy polémico y complicado. ¿Qué opinan ustedes en general, amigos? ¿Qué dirían? Bueno, yo quisiera decirles primero que yo llegué casi por casualidad al seminario del doctor Julio Amador. Yo ya le había propuesto a una de mis directoras de tesis del doctorado, la doctora Gloria Balek, abordar esta propuesta de análisis de documentales de divulgación de ciencia desde la hermenéutica, pero estaba muy perdida, no sabía bien cómo hacerlo, y cuando ella me propuso que fuera desde la hermenéutica, yo dudé bastante precisamente porque, por lo que comenta Katia, ¿no? Que en la academia o a veces la gente que no entiende tan bien de la hermenéutica la critica y piensa que es algo muy subjetivo, inabarcable, y que se te va a salir de control, ¿no? Finalmente creo que sobre todo la perspectiva que nos da el doctor Julio Amador nos hace encontrar una manera y siempre procura que tengamos bien cuidado y que no sobreinterpretemos, ¿no? A partir de la hermenéutica. Y me parece que eso es fantástico. Y además me parece increíble que los proyectos de investigación de nosotros tres, pero además de otros compañeros con quienes compartimos seminario, sean de temas tan divergentes, ¿no? Entonces, creo que es una de las bondades de la hermenéutica, siempre y cuando se aborde a los autores más idóneos para el proyecto o para el área de investigación de cada persona. No sé qué pienses, Héctor. Sí, bueno, digo, antes hay una pequeña aclaración porque justamente nos están, bueno, esperamos que nos vean, ¿no? Un público que pues a veces no sabe de qué estamos hablando. La hermenéutica pues es prácticamente es la disciplina de la interpretación, ¿no? Nos permite a nosotros hacer una correcta interpretación de los fenómenos, de los hechos, de los sucesos, de lo que nosotros estudiamos, ¿no? Una interpretación que sea lo más adecuada, lo más correcta, lo más cercana a un pensamiento muy crítico posible, ¿no? Esa prácticamente es la hermenéutica. Nos dice, hay muchas formas de interpretar, sí, cada quien tiene una interpretación diferente del mundo, pero en este sentido, pues hay una manera pues un poquito más adecuada, un poquito más correcta de interpretar los fenómenos. Prácticamente esta es la hermenéutica. Y platicando con Katia de que ahorita en mis clases, pues yo ahorita doy una clase de metodología de la investigación periodística y pues hago mucho hincapié en este enfoque hermenéutico, ¿no? Pues precisamente para abordar los temas, ¿no? En otros seminarios de investigación, pues también mi enfoque ha sido hermenéutico. Ahorita pues es así, es llanamente hermenéutico. Incluso le platicaba a Katia que en algunas clases, en nivel preparatoria, también les meto un poquito ahí escondida, no sé, no les digo que es hermenéutica, pero sí les doy cierta una pequeñas herramientas, ¿no? Yo creo que es muy útil y sobre todo en este caso, digo, nosotros pues nos dedicamos, bueno, en tu caso pues filosofía de la ciencia, divulgación,
¿no? Pero finalmente es muy importante para, pues incluso para ciencias duras, ¿no? Ciencias naturales, también comprender que, pues que todo está dentro de un contexto social y que la interpretación que tenemos no es la única que existe, ¿no? Yo creo que es una herramienta bastante útil, ¿no? Katia, ¿tú qué piensas? Bueno, pues yo siendo muy fiel a mi naturaleza ñoña, creo que aquí entra un fun fact divertido de decir, bueno, ¿y qué hermenéutica? ¿Por qué se llama así? Bueno, se llama hermenéutica porque retoma la idea del dios Hermes, de la mitología griega. ¿Estoy correcto, mi querido amigo Héctor? Sí, correctísimo. Hermes, que era el dios que de alguna manera representaba como el mensajero, ¿no? Y entonces se pone a esta corriente teórica que usamos muchos académicos novatos, hermenéutica, que viene de Hermes, porque consideramos que a fin de cuentas los fenómenos sociales encierran un mensaje, que el mensaje está ahí, pero que nunca terminamos como de entender la totalidad del mensaje. Cada quien entiende, tiene diferentes interpretaciones, como decía Héctor y Marte, o sea, interpretación es un concepto fundamental de esta. Y creo que un buen ejemplo para ponerlo para la gente en general a pie de calle es cuando hay un chisme, ¿no? Cuando hay un chisme, casi siempre están como dos partes, ¿no? Supongamos un chisme de una pareja de novios que se pelean. Y entonces, obviamente, la mujer va a tener, o una parte de la pareja va a tener su versión de por qué se pelearon, y la otra parte va a tener otra versión. Y dependiendo de cómo cuente cada quien su propio chisme, van a ser como diferentes historias. Y cuando a ti te cuentan un chisme, dices, ah, claro, ese maldito te puso el cuerno, ¿no? Y entonces cuando escuchas la versión del otro, es como, ok, no le pusiste el cuerno, pero pues sí diste pie, ¿no? Y entonces ahí es más o menos un ejemplo muy llano de cómo funciona la hermenéutica. La hermenéutica toma en cuenta esto, que nunca tienes como que la totalidad de la verdad, y que de hecho yo considero que no existe tal cosa como la verdad, pero eso es otra cosa, otra discusión intensa, que yo creo que esa discusión ya es más como para los de tequila, no estamos en este contexto, pero esa es la política, mis queridos amigos, y se aplica, justo a mí también me gusta por eso, se puede aplicar en la academia, se puede aplicar en la vida diaria, se puede aplicar en todo, porque ya que entiendes como cuál es la esencia de la hermenéutica, entiendes que es como un acercamiento muy orgánico a los fenómenos que nosotros estudiamos, ¿no? Porque hay otras perspectivas que son la estructuralista, y la estructuralista es como, pues todo está en la chingada porque el sistema está mal y el gobierno está mal y ya, y es como, no, güey, o sea, hay como otras cosas que intervienen, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar hasta ahí nuestra discusión teórica. Este, Marce, ¿qué dirías de qué van ahorita tus proyectos? O si quieres contar como de qué fue tu proyecto de doctorado, que aquí, ojo, creo que era importante traer a Marce por eso, porque Marce se dedica a temas de divulgación de la ciencia, y parte de la esencia de este podcast es divulgación de la ciencia. Pero Marce, ¿qué nos cuentas al respecto? Bueno, pues mi doctorado precisamente fue una propuesta de análisis de documentales, pero también se podría extender a otro tipo de materiales audiovisuales de divulgación de la ciencia, porque no había hasta antes de mi propuesta una metodología que contemplara no solo los aspectos formales, ya saben, iluminación, encuadre, eh, los colores que se emplean, sino también cuestiones de contenido, que si bien ya había un investigador español, bienvenido León, que ya había reparado en estos aspectos del contenido, de los elementos argumentativos, dramáticos que se emplean en este tipo de producciones audiovisuales, no había habido alguien que conjuntara todo esto y además incluyera aspectos importantes de la filosofía de la ciencia que reparan en el trabajo o las características principales del trabajo científico actual. Y bueno, esto es importante, yo lo desarrollé primero en mi tesis de maestría porque me di cuenta de que la divulgación de la ciencia, no toda, cabe aclararlo, mucho menos la escrita, sobre todo la divulgación de la ciencia escrita ya lleva como varios pasos hacia adelante, pero en audiovisual, en la divulgación de la ciencia en audiovisuales ocurría mucho que se caía en repetir la cuestión del método científico y se incurría en una divulgación de la ciencia positivista.
desafortunadamente. Y yo en la tesis de maestría propuse una serie de 8 características del trabajo científico actual que tratan de combatir esta idea de la ciencia positivista, ¿no? Por ejemplo, hablar de que el conocimiento científico es provisional, de que no existe un único método científico, sino que hay una gran diversidad de métodos que se emplean en las diferentes disciplinas o áreas científicas y que incluso a veces en una misma área, por ejemplo, en la física, se utilizan diversos métodos, ¿no? Los físicos teóricos y los físicos experimentales pueden llevar a cabo sus experimentos o sus planteamientos teóricos a partir de una diversidad de métodos. Las diferencias que existen entre observación, inducción, deducción, creatividad, el uso de los modelos científicos, que es algo muy importante y que raras veces se repara y se le aclara al público de qué se trata estos modelos. La mayoría de la gente ve algunos modelos y piensa que se adaptan a la realidad, ¿no? Pero muchas veces no sabemos objetos o algunos modelos son así, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el modelo de la cadena de doble hélice del ADN, no precisamente es así, es una representación que ayuda a los científicos para trabajar, ¿no? con este aspecto, pero no necesariamente implica que se vea así. El modelo de átomo de Bohr, ¿no? Por ejemplo, pues no sabemos, ¿no? Cómo se ve en la realidad, y esto solamente es un modelo que ayuda a los científicos a trabajar con esto. Cómo el contexto social y la subjetividad influye en el trabajo de los y las científicas, el trabajo científico y, bueno, otros aspectos, ¿no? Mencioné solamente algunos de ellos. Y, bueno, pues estas características también las incluí en mi tesis de doctorado para que fueran parte de los elementos a analizar en un documental o en un audiovisual de divulgación de la ciencia. Y como les digo, no solo se puede utilizar para audiovisuales, sino también para otro tipo de producciones, de divulgación de la ciencia. Incluso, bueno, ahora estoy colaborando con un grupo de investigación del Museo Universum y la propuesta es analizar los videos que aparecen en un museo, ¿no? Y que tienen otras características diferentes a los audiovisuales o a los documentales de divulgación de la ciencia, porque están en un contexto, ¿no? Son parte de una exposición y entonces se requiere adaptar las características que se van a analizar. Entonces, bueno, pues más o menos de eso va actualmente mi trabajo de investigación. Ok, pues está bastante interesante y yo creo que es muy útil porque, como dijimos, pasa mucho que en ciertas áreas de la ciencia, o sea, como bien dices, ¿no? O sea, pues se cree que solamente hay un método, ¿no? O que hay una manera única de llegar, ¿no? O sea, de un punto A a un punto B y no hay más, ¿no? Sin embargo, pues realmente, pues si algo nos ha demostrado pues, justamente esta cuestión de la hermenéutica es que hay muchas maneras de llegar al mismo punto o que incluso podemos llegar a otros puntos distintos, ¿no? Sí, exactamente. Y de hecho, ahora que mencionaban ustedes la cuestión de la hermenéutica y la perspectiva y las diferentes posibilidades interpretativas, recordaba un texto que les recomendé leer como parte de un trabajo a mis alumnos de la maestría en comunicación, también en la facultad, que es de Mónica Lozano y se llama El síndrome de Ramón. Y precisamente relata todo este conflicto que hubo alrededor del uso del glifosato en los cultivos de Colombia. Y relata la perspectiva de los agricultores, relata la perspectiva de las autoridades, que lo que quieren hacer con regar el glifosato es terminar con los... y de esta manera pues terminar con el tráfico de sustancias ilegales, pero también está la perspectiva de otros actores. Y lo que hace ella es decir, bueno, cada actor utiliza a la ciencia, o bueno, más bien argumentos científicos para justificar por qué se usa el glifosato o por qué el glifosato, porque por ejemplo también hay otra perspectiva de las ONGs que dicen que el glifosato es maligno para las personas, para los agricultores, porque les produce cierta reacción en la piel. Y entonces todos estos actores utilizan argumentos científicos para
un mismo, bueno, para un fin diferente, ¿no? Ya sea para combatir el glifosato o para apoyar los datos de que el glifosato es inocuo y que efectivamente está disminuyendo los cultivos de amapola y con esto se acaba el trabajo. Y es muy interesante porque efectivamente ahí tenemos a la hermenéutica. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las dificultades que tú encontraste al realizar este proyecto? ¿Qué tipo de obstáculos te encontraste al realizar esto? Pues en realidad creo que como mi proyecto de investigación era pues 100%, digamos, teórico, yo tomé para como estudio de caso un documental que estaba en internet, bueno, que lo pude comprar más bien en línea, que es Particle Fever, un documental de 2000 que aborda el trabajo de investigación de físicos teóricos y experimentales en el CERN. Durante el periodo en el que se hizo la detección del bosón de Higgs. Y bueno, pues como es casi 100% teórico, pues no tuve demasiadas dificultades. Me parece que más bien las dificultades tienen que ver con aplicar esto en contextos nacionales, por ejemplo, ¿no? Lo que les comentaba, ya llevar esta investigación a los audiovisuales o a los videos que se encuentran en el Museo Universum o tratar de contextualizarlos. Y creo que esa es una de las dificultades, pero en realidad como es una cuestión teórica, pues me parece que no enfrento demasiadas dificultades. Okay. Yo creo que aquí es importante decir o poner como sobre la mesa una discusión que para mucha gente fuera de la academia escapa como de, incluso de cuestionártelo, ¿no? Que hay una cosa que se llama curaduría de la información en los museos, o sea, que lo que ven en los museos cuando visitan el museo que sea, de la temática que sea, lleva un proceso de curaduría y ese proceso de curaduría quiere decir cómo vas a presentar la información, qué recursos como poner un video, poner una infografía, poner una imagen, que, o sea, es la organización de cómo se hacen las cuestiones, la cura. Y creo que también trataremos como en un futuro próximo de tener alguien que hable al respecto, porque creo que para nosotros, digo, a mí se me hace un tema súper interesante y muy apasionante, y creo que ese es uno de los temas que escapa como de la gente en común y que creo que tiene que ver también como con el tema, ¿no, Marce? ¿Qué dirías, Marce, que es justo hablando como de esta misma temática? ¿Cuál dirías que es la importancia de que la gente en general sepa y se informe del tema de investigación que tú trabajas? Bueno, lo diré más bien en general, ¿no? La importancia de la divulgación, pues creo que ya la hemos visto, sobre todo en esta época de pandemia. Me llama mucho la atención, o bueno, me llamó la atención desde el principio de la pandemia, que a pesar de que salía una persona, pues aparentemente especializada en temas de epidemiología, a hablar todos los días, siempre había malas interpretaciones por parte de los medios de comunicación. Y creo que todos alguna vez vimos alguna de estas ruedas de prensa donde los y las periodistas o reporteros y reporteras que ni siquiera eran especializados lamentablemente de ciencia, hacían preguntas muy desafortunadas, ¿no? Parecía que en realidad no tenían idea del tema o que ni siquiera estaban prestando atención a lo que acababa de decir el subsecretario de Salud, ¿no? Y era realmente lamentable. Y desafortunadamente esa es la situación de los medios de comunicación en nuestro país. Yo no diría de la divulgación, me parece que sí se hace buena divulgación, pero realmente, y aquí creo que ya caigo en uno de los problemas, que era una de las dificultades, que era la última pregunta de Héctor, y es que no hay recursos, o nos dicen siempre que no hay recursos. Por ejemplo, para hacer este tipo de análisis y aplicarlos a un contexto específico como el museo, desafortunadamente en el museo prácticamente tienes que regalar tu trabajo, ¿no? Regalar diagnóstico y regalar el análisis, regalar la propuesta, porque te dicen que no hay dinero. O sea, hay dinero para la gente que ya trabaja ahí, o para los creadores de siempre, pero no hay dinero para que se haga un análisis ni una muestra con público.
Y lo mismo pasa en los medios de comunicación. Mandan a la gente que normalmente cubre todo tipo de temas, no específicamente ciencia, y pasa esto. Entonces, en los medios, desafortunadamente, hay periodistas especializados o reporteros a los que se les paga para espectáculos, pero no hay pagos para gente que cubra ciencia de una manera explícita, ¿no? No que cubra una nota de política y otra nota de negocios y otra nota de otra cosa y de pronto que también hable de ciencia. No, es difícil cubrir ciencia. Es difícil hacer divulgación de la ciencia de calidad y se necesitan, pues la verdad, años de estudio, ¿no? Y sensibilidad también. Entonces, se tiene que pagar o sería lo ideal, ¿no? Que se pagara. Entonces, es una de las grandes dificultades y bueno, en esta época nos dimos cuenta de cuán importante es que haya alguien, un reportero, reportera, o periodista que nos explique bien qué es lo que está pasando, qué es el virus, por qué es nuevo, por qué tardaron tanto tiempo bueno, tanto tiempo entre comillas, en realidad se descubrió ADN de manera realmente rápida comparado con otros virus o con otras pandemias a lo largo de la historia, gracias precisamente a la ciencia colaborativa y a la capacidad que se tiene actualmente de que los científicos se comuniquen en todo el mundo por estos medios, ¿no? Por las redes sociales y de los datos abiertos que están ahí, ¿no? Entonces, es urgente, ¿no? Y es necesario, pero no hay recursos, o al menos dicen que no hay recursos. Pues sí, es algo lamentable, digo que creo que en general, pues ese tema de no hay recursos es un tema desafortunadamente muy común en lo que es educación, cultura e investigación, ¿no? En estas tres áreas, digo, de hecho ahorita pues creo que hay menos recursos que cada año siempre hay menos recursos, ¿no? Apenas yo estaba viendo que pues sí, que, bueno, según lo que estaba leyendo, que este semestre pues los que entraron a los posgrados, pues hubo muchas menos becas, ¿no? Entonces, y digo, y en todos, y esto se ve reflejado en todas las esferas de lo que es la ciencia, la investigación, la educación, la cultura, ¿no? Entonces, pues sí es algo bastante lamentable. Y digo, o sea, hablando, por ejemplo, de esta cuestión, pues, que, o sea, por ejemplo, vaya, ¿qué es lo importante de que la gente conozca de estos temas como los que tú trabajas, o sea, de la divulgación de la ciencia? ¿Por qué a la gente le tendría que interesar? Digo, sabemos que a la gente le encanta todo lo que le ofrece la ciencia, pero no le, como dice una película por ahí, no le gustan las interrogantes de la ciencia, no le gusta pensar mucho en eso. Pero en este caso, pues tú, ¿cuál es tu postura con respecto a por qué la gente debería saber más de esto, estar más informada? Pues yo antes, por ejemplo, también era de las personas que no se interesaban por la ciencia. Realmente hasta que empecé a trabajar en divulgación de la ciencia me di cuenta y me di cuenta además de que era muy diferente a cómo me lo habían enseñado en el sistema educativo, ¿no? Lamentablemente creo que es algo que pasa también quizá con las matemáticas, o bueno, a mí me pasó también con las matemáticas, que te enseñan de una manera tan adoctrinante, tan poco interesante, tan poco apasionante, que piensas en esta cosa rígida y no te dan ejemplos contextualizados y no te das cuenta o a lo mejor no logras hacer la conexión. Y me parece que la ciencia, no quisiera hacer un cliché, pero que casi todos los aspectos de nuestra vida se podrían abordar desde la ciencia, no todos, ¿no? Ojo, y creo que yo estoy también en contra de esta divulgación de la ciencia que dice todo es ciencia y la ciencia es maravillosa, pues no, hay conflictos o cuestiones éticas, estéticas que no se pueden abordar o no puede resolver la ciencia, ¿no? La ciencia no es todopoderosa. Pero sí varios aspectos de la vida se pueden observar o se pueden estudiar o la ciencia puede proponer respuesta para algunos fenómenos. Y me parece que si nos enseñaran una ciencia contextualizada, nos gustaría, ¿no? Si nos contaran no solo los resultados, y eso es algo que yo menciono precisamente en mis proyectos de investigación, que es importante conocer el proceso por medio del cual
se lleva a cabo el trabajo científico, no solo los resultados, porque los resultados pareciera que aparecieron, ¿no? De pronto, de la nada, este famoso efecto eureka. Y la verdad es que no sucede así. La mayor parte de los procesos del trabajo científico son fracasos, 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 y después de seguir intentando, llega por fin un resultado que tiene que pasar por diversos procesos y en algún momento es aprobado por la comunidad científica. Pero es precisamente toda esta serie de fracasos lo que va generando que se ensaye y que se siga por ese camino. Entonces, me parece que si la gente se diera cuenta de esta perspectiva más humana de los científicos, que se equivocan y mucho, que trabajan en equipo y que finalmente tienen un trabajo como casi el resto de los mortales, les interesaría, ¿no? Un poco más. Y finalmente pienso que a través de los audiovisuales, que es específicamente el área en la que yo me especializo, es fácil, muy fácil, mucho más fácil que en divulgación escrita o que en los libros, por supuesto, en la educación formal, observar este tipo de procesos del trabajo científico. No solo el resultado, sino gracias a la edición, gracias a las imágenes, observar toda esa secuencia. Oye, Marce, y ya para empezar a cerrar esta primera parte, ya nos falta nada más discutir algunas cosas. ¿Qué dirías tú que se necesita para investigar estos temas que tú trabajas? O sea, como investigador, como comunidad, como equipo, ¿qué dirías tú? A mí me parece que sí es muchísima sensibilidad, apertura. Yo agradezco mucho haber estudiado ciencias de la comunicación. Mucho tiempo yo me sentí ajena a la carrera, sentí que haber estudiado esta carrera no me había dado las herramientas adecuadas y tiempo después comprendí que sí, que me había dado una perspectiva a través de la cual observar una comunidad desde fuera, ¿no? Finalmente, la filosofía de la ciencia es una observación desde fuera de un gremio al que, pues sí, no pertenecemos, pero es gracias a que no pertenecemos a ese gremio que podemos observarlo, ¿no? Desde afuera y estudiar sus dinámicas, la forma en que se configuran sus comunidades, etcétera. Y precisamente pienso que los comunicólogos somos esto, ¿no? Chismosos de profesión y que somos muy buenos observadores y que nos intrigan todos estos, todo esto que sucede en otras comunidades y a veces también en la nuestra, ¿no? También podemos hacer observación de nuestra propia comunidad, pero me parece que se necesita ser muy observador, muy sensible y conocer un poco de ambos del gremio de la ciencia, pero también de la divulgación y de la comunicación, ¿no? De los medios. Me parece que eso, principalmente. Víctor. Pues bueno, yo creo que es muy relevante lo que nos has platicado hasta este momento, ¿no? Y justamente, pues importantísimo que la gente sepa lo que se está haciendo, pero para eso es necesario, como bien comentas, que haya gente especializada que sepa explicarlo, ¿no? Porque pasa como este meme que dice el científico, no, estamos investigando el virus. Los científicos ya encontraron una cura. No, estamos viendo cepas. El científico dice que ya el virus ya se duplicó o se triplicó. No es cierto. O sea, entonces pasa esto, ¿no? O sea que, y nosotros, como dices, lo vimos en el caso ahorita de esta pandemia. Y bueno, pues finalmente yo creo que es importante para todo, para ir cerrando esto. Por ejemplo, yo tengo unos alumnos que justamente estaban el otro día de preparatoria y estaban diciendo justamente del colisionador. No, decían, no, es que va a explotar y va a quedarse un agujero negro y va a tragarse la tierra. Y yo así como de, no, o sea, tranquilícense, o sea, no funciona así. Les dije, yo tengo una amiga que trabajó estudiando eso y no va a pasar algo así, ¿no? Entonces, y la gente se hace ideas que ni sabe de lo que habla, pero pues le parece muy coherente, ¿no? Sí, la ciencia también se presta mucho a la especulación, desafortunadamente por el tipo
de cerrazón que hay en la misma comunidad científica, ¿no? Hay científicos y científicas que sí se prestan y son muy buenos divulgadores. Conocemos a varios de ellos, mexicanos, incluso Julieta Fierro, Ruth Pérez Tamayo, y otros ejemplos, ¿no? Pero pues desafortunadamente no todos los y las científicas son así, y por eso es que existe esta profesión, ¿no? De divulgación de la ciencia, de gente que somos finalmente intermediarios entre la comunidad científica y el público, ¿no? Que tenemos esa sensibilidad de entender tanto a esta comunidad científica como lo que necesita el público y cómo lo necesita, cómo se lo podemos explicar para que sea de manera accesible. Y bueno, pues sí, la ciencia ficción pues es otra área, ¿no? Sobre el CERN se dijo mucho, incluso en estas películas o los libros de Dan Brown de Ángeles y Demonios, me parece. Y bueno, en el mismo documental que yo analicé en el doctorado, los científicos tienen que lidiar con este tipo de especulaciones que hacen los medios de comunicación. Cuando se puso en marcha, precisamente los medios llamaban al mismo centro a preguntar qué iba a pasar, que si iba a ocasionar un colapso en el espacio-tiempo, bueno, cosas que ni siquiera tenían que ver, ¿no? Pero que una vez más tendríamos quizá, así como sabemos de literatura, así como algunas personas saben de arte, yo desafortunadamente en esa área no soy muy buena, tendríamos que tener también por lo menos ciertas bases de conocimientos mínimos científicos, ¿no? Si bien la educación formal no lo pudo proporcionar, me parece que es también parte de nuestra chamba como divulgadores y divulgadoras de la ciencia. Muy bien. Yo creo que un gran ejemplo en la historia de qué es lo que pasa cuando no hay una divulgación de la ciencia es las brujas de Salem. O sea, hay como todo un universo de especulaciones y de interpretaciones sobre qué pasó con las brujas de Salem, de que si realmente eran brujas, de que si hubo como una psicosis colectiva, etcétera, cuando que según yo, y haciéndome a la sombra del árbol de la ciencia, es que pues la gente tenía ciertos ataques porque había un hongo en el trigo que se comía, ¿no? Y que tenía efectos alucinógenos, y eso hacía que le causara ataques a la gente de Salem, y que no eran propiamente brujas, ¿no? Pero que a lo largo de la historia muchas mujeres fueron consideradas brujas porque tenían conocimiento científico y eran consideradas como personas que tenían pactos con el demonio y cosas así, y bueno, las quemaban vivas, ¿no? Entonces creo que ese es un ejemplo histórico de cómo la ignorancia respecto de la ciencia puede ser muy peligrosa, y por qué es necesario como empezar a hacer chamba en esto que, pues sí, como dice Marce, ¿no? Ella sabe, digo, no en vano estudió eso en el doctorado, que es muy difícil, porque lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, hacer una traducción del lenguaje y del argot que manejamos nosotros a un lenguaje como más llano, pues de repente sí está medio cabrón, ¿no? Tiene su complicación. Pero bueno, hay que empezar a atizarle, y creo que es necesario, ¿no? Y parte de la misión de este podcast, pues es eso, ¿no? Pero bueno, vamos a cerrar con esta primera parte. Quiero agradecerle a Marce haber aceptado la invitación para platicar con nosotros y platicar como de su experiencia y de sus proyectos de investigación. Creo que ya quedó claro por qué es importante que la gente se acerque a la ciencia desde una perspectiva amplia, ¿no? Y ya un poco dejando atrás sus prejuicios. Y en la segunda parte ya saben que viene la parte del chisme de la vida académica y de la experiencia que tenemos. Entonces, no dejen de escucharlo, y por el momento vamos a cerrar aquí. Y pues, amigos, salud y muchas gracias. Nos estamos viendo, cuídense, bye bye.